Peyton Manning, el 5 veces MVP, rompió su silencio sobre las secuelas físicas a largo plazo que dejaron años de cirugías de cuello y brutales colisiones en la NFL. Sigue viendo para escuchar la devastadora actualización que Peyton compartió sobre su condición diaria y la decisión emocional que, según él, cambió el futuro de su familia para siempre. Peyton Manning nació con una debilidad cervical espinal congénita, una condición similar a la que llevó a su hermano mayor Cooper a abandonar sus propios sueños de fútbol americano cuando era adolescente. Ahí mismo, antes de que se jugara una sola jugada. Antes de que se firmara un solo dólar, la historia de Peyton Manning ya llevaba la sombra de algo oscuro. Algo que el cuerpo cargaba silenciosamente como un reloj de cuenta regresiva que nadie quería escuchar. Eli Manning ya lo había visto todo antes. Los problemas de cuello obligaron a su hermano mayor Cooper a dejar el fútbol antes de la universidad. Cooper Manning era, según todos, un receptor abierto talentoso, del tipo de jugador que hace que los cazatalentos se detengan y miren. Pero una condición espinal puso fin a su vida futbolística antes de que realmente hubiera comenzado. Y la familia sabía, tenía que saber, que la misma sangre que corría por las venas de Cooper corría por las de Peyton. Que la misma fragilidad estructural que terminó con el sueño de un hermano podría algún día terminar con el del otro. Un médico confirmó que la propia curvatura del cuello de Manning podría resultar problemática en el futuro. Y aún así logró jugar sin problemas durante casi 2 décadas. 2 décadas. Eso en sí mismo es extraordinario, casi desafiante. Manning jugó como un hombre que se negaba a reconocer lo que su propio esqueleto le estaba diciendo. Memorizaba defensas. Cantaba audibles en la línea de golpeo con la precisión de un cirujano. Hacía que el juego pareciera un problema matemático que ya había resuelto la noche anterior. Y mientras tanto, en algún lugar profundo de la arquitectura de su columna vertebral, una debilidad estructural esperaba su momento. En 2006, durante un partido contra los Washington Redskins, sufrió una lesión en el cuello que lo molestaría por el resto de su carrera. Esta lesión le provocó una hernia discal en el cuello que empeoraría progresivamente con los años. La palabra progresivamente está haciendo mucho trabajo en esa frase porque lo que comenzó como una lesión que podía manejarse, soportarse y rodearse, se convirtió en un colapso estructural a cámara lenta. Un disco que roza un nervio en 2006 se convierte en un disco que le grita a ese nervio para 2011. El cuerpo no olvida, solo espera. A pesar de su lesión, la temporada 2006 a 2007 resultaría ser la mejor de su carrera hasta ese momento. El 4 de febrero de 2007, en el Super Bowl 41, Peyton llevó a los Colts a derrotar a los Chicago Bears 29-7. Ganó el Super Bowl. Fue nombrado MVP. Y en algún lugar enterrado bajo la celebración, la hernia discal seguía ahí, presionando todavía, susurrando todavía. El mundo vio el trofeo. El mundo no vio el reloj. En 2009, durante un partido contra los Miami Dolphins, el comentarista de Monday Night Football John Gruden se refirió a Peyton Manning como el sheriff por su presencia dominante e intimidante en partidos de visitante y cómo imponía la ley en estadios rivales. El sheriff, el hombre que controlaba el campo con solo sus ojos y su cerebro, pero el cuerpo ya no cooperaba completamente. Los años y los golpes y las jugadas y las colisiones se acumulaban, uno encima del otro, cambiando lentamente los términos del trato que Manning había hecho con el deporte que amaba. En 2015, Peyton Manning mostró de primera mano a ESPN cuán exigente puede ser este deporte para el cuerpo de un jugador. Mientras el medio seguía al MVP al vestuario después de un partido de la NFL, señaló cómo Manning necesitaba 15 minutos solo para desvestirse, ya que incluso la tarea más básica le causaba dolor. 15 minutos para quitarse la ropa. Este era el hombre al que llamaban el sheriff. Este era el hombre que alguna vez hizo que sistemas defensivos completos parecieran obsoletos. Desde detrás del centro, ya fuera agacharse para quitarse los zapatos, levantar los brazos para quitarse las sombreras o quitarse la rodillera, el mariscal de campo estrella estaba claramente sufriendo.
Esa imagen, Manning haciendo una mueca mientras realizaba el simple acto de desvestirse, captura algo que los videos de jugadas destacadas nunca podrían mostrar: el verdadero costo de jugar fútbol americano profesional al más alto nivel durante 18 años. Y el costo apenas estaba comenzando. El descenso comenzó seriamente en 2010. En febrero de 2010, Manning tuvo que someterse a una cirugía por un nervio pinzado en el cuello. En ese momento se presentó como una medida correctiva, una solución, no una advertencia. El tipo de cosa que la medicina moderna maneja rutinariamente. Manning se recuperaría, haría rehabilitación y volvería. Ese era el plan. Siempre era el plan con P.T.O. Manning, porque P.T.O. Manning siempre regresaba. Pero el nervio pinzado era solo el acto de apertura. En 2011, sufrió una hernia discal también en el cuello y comenzó a experimentar debilidad en su brazo de lanzamiento. Para un mariscal de campo, esto no es simplemente una molestia. El brazo de lanzamiento lo es todo. Es el instrumento mediante el cual cada lectura, cada decisión, cada momento de brillantez se convierte en acción. La debilidad en el brazo de lanzamiento no es un mal día. Es una amenaza existencial. A principios de 2011, luchando por completar pases y sufriendo el dolor de una hernia cervical, Manning finalmente se sometió a una cirugía descompresiva sin fusión para aliviar la presión sobre el nervio, conocida como foraminotomía posterior. En las 2 semanas siguientes, Manning siguió experimentando debilidad y comenzaba a perder fuerza de agarre en su mano derecha, por lo que se sometió a otra cirugía descompresiva. 2 cirugías seguidas y el agarre se estaba yendo. La sensación física de sostener un balón de fútbol americano, de sentir las costuras, de afirmar un lanzamiento, se le estaba escapando. Con el paso del tiempo, su condición empeoró. El MVP del Super Bowl de 2008 apenas podía lanzar el balón 5 yardas. 5 yardas. Piensa en eso. El hombre que había roto el récord de pases de touchdown en una sola temporada, que había desmantelado desde el bolsillo a las mejores defensas en la historia de la NFL con una calma sobrenatural, apenas podía lanzar un balón la longitud de una sala de estar. La primera vez que intentó lanzar un balón después de la cirugía, Manning dijo que el balón cayó en picada después de unas 5 yardas. En julio de 2011, las pruebas mostraron que Manning tenía una peligrosa degeneración en la columna y se sometió a una tercera cirugía similar. Ya eran 3 cirugías y todavía no había solución. Todavía no regresaba la fuerza en el brazo que lo había convertido en una leyenda. Las cirugías se acumulaban de la misma manera que las preocupaciones se acumulaban. Implacablemente, una encima de otra, sin una respuesta clara a la vista. La gran estrella del fútbol americano terminaría sometiéndose a 4 cirugías de cuello en 19 meses. Todas intentando arreglar el mismo problema, culminando con una fusión cervical anterior de un solo nivel en septiembre de 2011. 19 meses, 4 intentos de reparar lo que el deporte había roto. La cirugía más reciente obligó a un médico a abrirle el cuello, extraer un disco entre 2 vértebras de su columna, reemplazarlo con un fragmento de hueso, fijarlo con una placa y tornillos de titanio y luego volver a coserlo. El cuerpo de Peyton Manning se mantenía unido por metal, cirugía y fuerza de voluntad. Y nadie, ni siquiera su propio hermano, creía que funcionaría. Después de lanzar pases con su hermano, Eli Manning estaba convencido de que la carrera de Tom había terminado. Lo vi después de esa primera cirugía, esta cirugía de cuello, y estaba prácticamente convencido de que había terminado, dijo Eli Manning en NFL Network. No había manera de que pudiera volver y jugar fútbol americano. Esa primera vez que fue y estábamos simplemente lanzando en el patio trasero de nuestra casa. Estábamos lanzando a 15 yardas de distancia y, era un globo. No podía lanzar 15 yardas en línea recta. No tenía fuerza, ninguna fuerza. La fuerza en el lanzamiento de un mariscal de campo es la diferencia entre un misil y un globo. Entre una espiral que llega a tiempo y una que se queda suspendida en el aire esperando ser interceptada.
Eli había visto a Peyton lanzar un balón toda su vida, en el patio trasero, en la secundaria, en los profesionales. Sabía cómo debía sonar el brazo de Peyton, y lo que escuchó en ese patio en 2011 no era eso. El amigo universitario de Peyton, Todd Houghton, entonces de los Colorado Rockies de la MLB, lo invitó a una sesión privada de entrenamiento y vio sus dificultades. No tenía nada. Pero yo sabía que volvería y sería Peyton Manning otra vez porque nadie trabaja tan duro. El propio Manning describió la experiencia. Es difícil de explicar, pero como que perdí la conciencia de mi brazo en el espacio. Cuando has tenido el mismo movimiento de lanzamiento durante tanto tiempo, los golfistas hablan de repetir su swing. Bueno, los mariscales también repiten, pero yo no podía repetir. Eso daba miedo. Aunque ya no sentía dolor, la cirugía de fusión espinal lo dejó débil. Manning atribuye su recuperación al trabajo con su antiguo coordinador ofensivo universitario de la Universidad de Tennessee. David Cutcliffe, entrenador en jefe de la Universidad de Duke, uno de los mejores mariscales de campo en la historia de la NFL, reducido a reaprender cómo lanzar un balón de fútbol americano con su viejo entrenador universitario. En un gimnasio, tratando de reconstruir la memoria muscular que 4 cirugías le habían arrebatado. Manning dijo, apenas podía lanzar un dardo. Tuvo que reaprender por completo cómo jugar fútbol americano. Pero lo hizo. Mientras Peyton Manning luchaba por recuperar la fuerza de su brazo, una cirugía a la vez, la organización que había definido toda su identidad profesional estaba silenciosamente haciendo cuentas. Y los números no favorecían la lealtad. Expulsado por el único equipo de la NFL que había tenido, uno que transformó de irrelevante a campeón del Super Bowl. Peyton Manning se despidió de los Indianapolis Colts con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas. Luego se preparó para encontrar un nuevo lugar donde jugar como mariscal de campo en un podio junto al propietario Jim Irsay, quien cortó al lesionado astro en lugar de pagar un enorme bono de $28 millones que vencía esa semana. Manning se mostró por momentos melancólico, nostálgico y mirando hacia adelante. $28 millones. Ese fue el número que terminó 14 años. El equipo estaba considerando un bono de plantilla de $28 millones que tendrían que pagarle a Manning si permanecía en el roster. Segundo, estaban considerando su salud. Manning se estaba recuperando de una cirugía para reparar un disco lesionado. El cálculo era brutal en su claridad. Manning estaba lesionado. La recuperación era incierta. El bono era enorme. Y los Colts tenían la primera selección global en el próximo draft. Un joven mariscal de campo esperando su oportunidad. Las matemáticas apuntaban en una sola dirección. No habrá otro Peyton Manning, dijo Irsay, agregando que esperaba que la aparición conjunta sirviera para honrar recuerdos increíbles y las increíbles cosas que él había hecho por la franquicia, por la ciudad, por el estado. Manning había iniciado cada partido importante durante 13 temporadas, 227 seguidos, incluidos los playoffs, y había llevado a Indianápolis de ser un eterno segundón a una de las franquicias modelo de la NFL y al título del Super Bowl de 2007. 227 aperturas consecutivas, no partidos, aperturas, en un deporte que destruye cuerpos para ganarse la vida. Manning había sido un hombre de hierro. Y cuando finalmente no pudo iniciar, cuando el cuello finalmente cedió y la temporada 2011 se perdió por completo, el equipo que había construido su identidad alrededor de él lo dejó ir en lugar de esperar otra temporada para ver si la recuperación funcionaría. Por eso la conferencia de prensa ofreció una escena tan incómoda e inusual para Manning e Irsay. Sus vidas en la NFL habían estado tan estrechamente entrelazadas y aún así estaban separados por centímetros, con chaquetas y corbatas, mientras discutían su separación. Rara vez las estrellas deportivas que no se retiran aparecen en una conferencia de prensa para dejarle saber al mundo que fueron descartadas. Los Indianapolis Colts, el equipo al que había convertido en campeón, lo vendieron como si fuera una antigüedad defectuosa.
Esto puso una espina en el orgullo de Peyton. Quería demostrar que no era solo una maravilla pasajera, un juguete roto para la Liga Nacional de Fútbol Americano, sino uno de los mejores de todos los tiempos. Los Angeles Times habló con John Madden, el legendario entrenador y comentarista de la NFL. Dijo que esperaba que Manning tuviera un final feliz como Troy Aikman con los Cowboys o Dan Marino con los Dolphins. Peyton siempre fue perfecto. Madden dijo, los tipos que son perfectos, las cosas suelen terminar bien para ellos. Piensas en el otro lado y no siempre hay finales felices. Piensas en John Namath al final, Johnny Unitas al final, mariscales de campo del Salón de la Fama que terminaron en otros lugares. Brett Favre y Joe Montana. Las palabras de Madden estaban cargadas de presagio porque eran ciertas. El juego no concede salidas elegantes a pedido. Tiende a tomar sus propias decisiones sobre cuándo y cómo un jugador se va. Y para Peyton Manning, incluso en el momento de su despido, el final digno aún no estaba asegurado. Peyton Manning regresó para tener una temporada extraordinaria en 2013, rompiendo récords con 5.477 yardas por pase y 55 touchdowns. El hombre que apenas podía lanzar 15 yardas en un patio trasero acababa de establecer el récord de pases de touchdown en una sola temporada en la historia de la NFL. Había regresado de 4 cirugías de cuello, de ser abandonado por su franquicia, de los susurros que decían que estaba acabado, y había vuelto mejor. Eli Manning dijo que había sido inspirado por el regreso de su hermano. Y efectivamente, ha podido hacerlo. E incluso este año, ha sido más fuerte. Su fuerza de brazo ha sido mayor, y ha estado mejor que nunca. El cuerpo que había sido reconstruido con titanio, tornillos e injertos óseos lanzaba pases de touchdown a un ritmo histórico. Peyton Manning, en quizás el regreso atlético más asombroso en la historia de la NFL, no solo había regresado. Había regresado siendo posiblemente el mejor mariscal de campo del planeta. Pero el reloj seguía corriendo. Cuando se acercaba el Super Bowl 50, Peyton Manning ya se había sometido a 4 cirugías de cuello, incluida una fusión espinal en 2011, a una cirugía mayor de rodilla y los médicos ya le habían dicho que necesitaría una cirugía de reemplazo de cadera en algún momento. La placa de titanio en su cuello, la rodilla reparada, la cadera que se estaba deteriorando. Este era el libro mayor físico de 18 años en la NFL, y estaba escrito en el lenguaje del hardware y las futuras cirugías. El 7 de febrero de 2016, Manning y los Denver Broncos derrotaron a los Carolina Panthers 24-10 en el Super Bowl 50. A los 39 años, Manning era en ese momento el mariscal de campo más viejo en ganar un Super Bowl. En la superficie, era el final perfecto. El capítulo final de Cuento de Hadas. El mariscal de campo que había luchado a través de 4 cirugías de cuello, que había sido cortado por su propia franquicia, que se había reinventado en Denver, ahora había ganado su segundo campeonato. Esta vez haciendo historia como el hombre más viejo en lograrlo. La confeti cayó. Las cámaras se acercaron. Y. Luego, casi de inmediato, llegaron las sombras. Lo que probablemente sería el final de la carrera de fútbol de Peyton Manning estuvo acompañado de titulares desagradables fuera del campo relacionados con el presunto uso de HGH y ahora los detalles de una agresión sexual de hace décadas que supuestamente ocurrió cuando era estudiante en la Universidad de Tennessee. La historia de la hormona del crecimiento humano, HGH, fue la primera. Un trabajador de la clínica llamado Charlie Sla alegó que se enviaron drogas como la hormona del crecimiento a la esposa de Manning. Al Jazeera informó más tarde que tenía una segunda fuente anónima que confirmó la afirmación. En una entrevista con ESPN, Manning negó rotundamente la acusación. Según el informe, la clínica antienvejecimiento de Indianápolis, el Instituto Guillory, envió hormona de crecimiento humano a la esposa de Peyton Manning, Ashley Manning, en 2011 con el propósito de que Peyton Manning la usara. La hormona del crecimiento humano, HGH, está prohibida por la NFL y solo puede ser prescrita legalmente por médicos para 3 usos muy limitados.
ninguno de los cuales es relevante para jugar en la NFL. Esto fue en 2011, el periodo exacto durante el cual Manning se estaba recuperando de sus cirugías de cuello y tratando desesperadamente de reconstruir la fuerza de su brazo. Si bien Manning no había negado que se enviaran envíos de HGH a su esposa, insistió vehementemente en que nunca había usado HGH. Lo negó en voz alta, repetidamente y con convicción. Pero el rumor ya estaba ahí, entrelazándose en la narrativa del regreso más celebrado en la historia de la NFL, sugiriendo que el titanio, los injertos óseos y la fisioterapia podrían no haber sido toda la historia. El 25 de julio de 2016, la NFL anunció que su investigación sobre Manning no encontró evidencia de que usara HGH ni ninguna otra droga para mejorar el rendimiento. La investigación lo exoneró. La tormenta pasó oficialmente, pero había dejado huellas en el legado. Marcas que el confeti del Super Bowl 50 no pudo cubrir por completo. Luego vino la herida más antigua. El 9 de febrero de 2016, una demanda que acusaba a la Universidad de Tennessee de manejar mal los informes de presuntas agresiones sexuales por parte de atletas estudiantiles citó una queja de 20 años de antigüedad contra Manning como prueba de la indiferencia de la escuela. Según la demanda del título 9, la entonces entrenadora Jamie Narrar alegó que Manning, desnudo, se sentó en su rostro mientras ella lo trataba por una lesión en 1996. El caso se resolvió en 1997 con la condición de que Narrar dejara su puesto. Manning tenía 19 años en ese momento. Jamie Narrar habló con Ensare Deshen y acusó a Manning de comportamiento inapropiado mientras lo trataba por una lesión en 1996. Manning era un mariscal de campo All-American de 19 años en la Universidad de Tennessee. Él sostiene que estaba jugando con un compañero de equipo. Me bajé brevemente los pantalones para hacerle el llamado, mooning, dijo Manning en su declaración de 2003. Un segundo y medio. Me subí los pantalones y continué con el examen de Jaime de la planta de mi pie. Narrar calificó el relato de Manning sobre Mooney como una mentira en su entrevista para Ensare Deshen. Narrar demandó más tarde a Manning por difamación después de que él describiera en un libro el supuesto asalto contra ella como un incidente crudo, tal vez, pero inofensivo, en el que se bajó el asiento de mis pantalones y le mostró la luna a otro atleta. Knight llamó a una línea de ayuda para agresiones sexuales y presentó una queja ante la EOC después del incidente en la sala de capacitación. Pero no fue hasta que Peyton y su padre Archie publicaron un libro llamado Manning que Knight presentó una demanda. En el libro, después de que se firmara un acuerdo de confidencialidad cuando ella dejó la universidad, tanto por ella como por Peyton. El libro fue publicado y había un extracto que ella consideraba difamatorio. La familia Manning pudo haber cometido el acto definitivo de arrogancia al intentar plasmar el incidente en un libro. Esa acción por sí sola parece haber abierto la puerta a lo que siguió. Si simplemente lo hubieran dejado todo en paz, nunca habría habido una demanda en 2003. Y los documentos condenatorios que ahora circulan y están vivos en el mundo de las redes sociales de 2016. Por mucho que Manning sopesara jugar una temporada más por amor al juego y por la oportunidad de rendir a un nivel superior en un último Super Bowl, sabía que se enfrentaría a más preguntas sobre las acusaciones de HGH hechas en el informe de Al Jazeera y el resurgimiento del incidente de 1996 en la Universidad de Tennessee. El final de Cuento de Hadas se había convertido en algo más complicado. El confeti había caído. El anillo era real. Pero la salida, la conferencia de prensa de retiro, tuvo lugar en medio de acusaciones e investigaciones sobre viejas heridas reabiertas y otras nuevas aún frescas. Así que adiós al final de Cuento de Hadas y a Peyton Manning cabalgando gloriosamente hacia el atardecer. Después de ganar un Super Bowl de la misma manera que su jefe John Elway el 7 de marzo de 2016, Manning anunció su retiro de la NFL después de 18 temporadas. 18 es un buen número y hoy me retiro del fútbol profesional. El discurso de jubilación fue emotivo y pulido.
Peyton Manning, el eterno mariscal de campo, el estudiante del juego, el hombre que memorizó el libro de jugadas del oponente antes de que el oponente terminara de escribirlo, se paró en el podio y se despidió del juego. Agradeció a sus compañeros de equipo. Agradeció a su familia. Hizo reír a la gente e hizo llorar a la gente porque eso es lo que hace Peyton Manning. Pero detrás del podio había un cuerpo que el fútbol había desmantelado pieza por pieza. Manning se sometió a 4 cirugías de cuello, incluida una fusión espinal en 2011, tuvo una cirugía mayor de rodilla y los médicos ya le habían dicho que necesitaría una cirugía de reemplazo de cadera en algún momento. Solo durante su última temporada, Manning se perdió 7 partidos por un desgarro en su fascia plantar cerca del talón izquierdo. En las últimas 3 temporadas, Manning había sido tratado por lesiones de tobillo, muslo, hombro, costilla y pie. Ese es el inventario de un hombre cuyo cuerpo había sido sistemáticamente desmantelado por el deporte al que dedicó 18 años. Cuello, rodilla, cadera, tobillo, muslo, hombro, costilla, pie. Un mapa de daños que no aparece en ningún carrete de lo más destacado. Y dije, Doc, no le pregunté si tenía que someterme a un reemplazo de cadera. No necesitaba saber eso aquí a los 37 años, eso seguro, recordó Manning. Y espero con ansias ese día en que tenga 52 años y me hagan un reemplazo de cadera. ¿Voy a necesitar algún procedimiento cervical en el futuro? No sé la respuesta a eso. Hay algo en esas palabras, un humor oscuro envuelto en una genuina incertidumbre, que captura el trato imposible que hacen los atletas profesionales. Manning tenía 37 años, planeaba una operación de reemplazo de cadera y futuros procedimientos en el cuello, y hablaba de ello como la mayoría de los hombres de su edad hablan de llevar su coche al taller. Este fue el costo físico de la grandeza. Esta era la letra pequeña del contrato que había firmado con el fútbol cuando era niño. El 6 de febrero de 2021, Manning fue elegido para el Salón de la Fama del Fútbol Profesional. En su primer año de elegibilidad, con el comité tardando solo 13 segundos en debatir su selección, 13 segundos. Eso es lo que le tomó al comité del Salón de la Fama confirmar lo que todos ya sabían, que Peyton Manning estaba entre los más grandes que jamás jugaron el juego. La carrera de Manning terminó con una victoria en el Super Bowl 50, convirtiéndolo en el primer mariscal de campo titular en ganar el Super Bowl para más de una franquicia. Los récords, los MVP, los 2 anillos. The Super Bowl con 2 franquicias diferentes, las estadísticas que aún perduran en los libros de récords como monumentos a lo que un mariscal de campo con una mente futbolística extraordinaria pudo lograr en 18 temporadas. Y sin embargo, el amigo perdido en el camino, Dearius Thomas, el antiguo objetivo de Manning en Denver, quien murió en diciembre de 2021 a los 33 años debido a una convulsión. Recordando cómo habían intercambiado mensajes de texto solo 2 días antes de la muerte de Thomas, Manning elogió a su difunto amigo por tener un corazón enorme y estar siempre ahí para todos sus compañeros de equipo, así como por nunca faltar a un evento benéfico al que se le pidiera asistir. Compartiendo detalles personales de su relación, el mariscal de campo añadió, trató a mis hijos como si fueran suyos. Antes de admitir que estaba absolutamente devastado por las trágicas noticias y luego, en mayo de 2025, otra pérdida, Jim Ayers, el dueño de los Colts que le había dado a Manning su inicio en la liga y luego, 13 años después, tomó la agonizante decisión de liberarlo. El propietario de los Indianapolis Colts, Jim Irsay, falleció a la edad de 65 años. Manning escribió, me rompe el corazón escuchar sobre el fallecimiento de Jim Ayers. Era un dueño increíblemente generoso y apasionado, y siempre le estaré agradecido por darme mi oportunidad en la NFL. Su amor por los Colts y la ciudad de Indianápolis era inigualable. La relación entre Manning y Ayers nunca había sido sencilla. No después del lanzamiento, no después de las lágrimas en el podio, pero había sobrevivido. A pesar de su salida del equipo, Manning y Ayers supuestamente se mantuvieron en contacto a lo largo de los años.
Iares una vez comentó que nunca había estado tan cerca de un jugador de la NFL como lo estaba de Manning. Entonces, ¿cuál es el trágico destino de Peyton Manning? ¿Es esto lo que el mejor mariscal de campo que muchos hayan visto jamás? Un hombre nacido con una debilidad estructural en su columna vertebral, que jugó a pesar de esa debilidad durante 2 décadas, que tuvo que reconstruir su cuerpo 4 veces solo para seguir practicando el deporte que amaba, lo dio todo por el juego, y el juego le quitó todo lo que pudo a cambio. El cuello que requería titanio. La cadera que espera cirugía. La franquicia que cambió un bono de $28 millones por un nuevo comienzo. La jubilación ensombrecida por las acusaciones que pasó años combatiendo. Los amigos enterrados demasiado jóvenes. Los récords se mantendrán. Los anillos son reales. Los 13 segundos que el comité del Salón de la Fama tardó en incluirlo. Eso también es real. Pero también lo es el libro mayor físico. Así son las cicatrices. Así son las pérdidas que vienen después de que las cámaras dejan de grabar y el confeti se barre del